Julio, anoche se realizó la asamblea, ¿cómo quedó esto? Bueno, se formó la asamblea, hubo totalidad de asistencia de los delegados, que es algo importante, se trataron diversos temas, se aprobó el balance, memoria y balance fue aprobado por unanimidad prácticamente, algunos con reserva, pero fueron muy poquitos. Y se procedió después al cambio de autoridades y esto del cambio de autoridades hubo votaciones, hubieron ideas y sacaron los delegados la conclusión de cuál era lo mejor para la cooperativa, porque si ustedes saben que los delegados son los soberanos de la asamblea y ellos sacan y ponen teniendo el quórum a quienes ellos no votan. Así que en el acta 2532 ya quedó fijado la nueva designación de los consejeros. Se cayó la presidencia, bueno, nuevamente del MIN, que creo que voy a terminar, si Dios quiere me ayuda, el mandato de lo que cumplí los 3 años y que los sueños con los que entré a la cooperativa los pueda cumplir todo el día que me tenga que ir. ¿Luego frenada su gestión un poco después de tantos problemas internos? ¿Sí fue qué? ¿Frenada la gestión suya con tantos problemas internos? No, los problemas internos, el consejo me apoyó totalmente, salvo una sola persona, pero bueno, son cosas que ocurren y que hay que aceptarlas porque a los consejeros los eligieron los delegados y fue elegido este señor. Ya va a hablar el doctor Calvente de esto. Vicepresidente quedó doctor Ambrosini, como estaba antes. Secretaria Clelia Vega. Prosecretario Marcelo Sandoval. Tesorero Francisco Farías. Protesorero Pedro Galeras. Vocal titular primero Nancy Holguín. Titular segundo Rubio Gustavo. Vocal titular tercero Osmar Castro, y vocales suplentes en primer término Eli David López, en segundo término Eduardo Pico y en tercer término Rubén Hernán Sol. Órgano de fiscalización o síndico titular el doctor Regino Bustos y síndico suplente el contador Javier García.